La historia que a continuación vamos a conocer a través de su propia protagonista parecería de telenovelas, pero no es así, es la realidad. Es una realidad muy amarga que por muchos años soportó esta mujer. Gracias a Dios sobrevivió y hoy está aquí para contarnos. Doctora Rocío Villalba. ¿Quién es la doctora Rocío Villalba? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces ahora? Cuéntame. La doctora Rocío Villalba viene de un bello país llamado El Salvador. Nacida en una colonia muy hermosa que pertenece al departamento de Sonsonate en el año 76. ¿Quién es? ¿Quién era? Era nadie. ¿Quién soy ahora? Pastora y consejera del Ministerio de Restauración Jesucristo Vive, una bella iglesia que por muchos años estoy pastoreando. El abuso de la mujer por parte de los hombres es algo que ya es conocido a nivel mundial, algo cotidiano. En tu caso, ¿cómo fue tu abuso que te marcó tanto que tuviste varios intentos de suicidio? Cuéntame eso. Creo que es la falta de educación, conocimiento y sobre todo la carencia de amor, de ese amor propio que te impide poder ver la vida con sentido y con esperanza. El dolor te marca, el dolor te ciega y eso me pasó. En medio de ese abuso físico y emocional, tus verdugos te hicieron pensar, o más bien te hicieron creer que tú eras la culpable. ¿Qué puedes decirnos de eso? Siempre un verdugo te va a hacer sentir culpable. Siempre, seas varón o hembra, niño o niña, adulto o joven, siempre que eres víctima de una violencia, sin importar qué tipo de violencia sea, física, emocional, mental, sexual, siempre te va a hacer sentir culpable. Eso me pasó. ¿Cómo llegas a los Estados Unidos y por qué? Cuando llego a Estados Unidos, creo que siempre en mi vida se tomaron decisiones sin tomarme en cuenta. Tuve que crecer sin mamá y sin papá. No lo decidí yo. ¿Cómo logras llegar a los Estados Unidos y por qué? Como todas las decisiones tomadas en mi vida, en mi edad pasada, fueron tomadas sin mi consentimiento y creo que la de venir a Estados Unidos fue la mejor. Alguien más decidió por mí. Y una vez ya tú aquí en los Estados Unidos, tus problemas de violencia con tus familiares o entre parejas, ¿cambió o continuó? Cuando tú vienes de un pasado no superado, conflictos no resueltos, arrastramos de nuestra niñez secuelas. Y al tú no superarlas, trabajarlas, eso te va a afectar. Y creó un efecto súper negativo en mi vida. De todas tus amargas experiencias de la vida, ¿cuál dirías tú o cuáles dirías tú fue la que más te marcó? Diría cuáles. Fueron dos. La separación de mi madre, porque de padre no puedo hablar, no tuve, pero la separación de mi madre y el abuso sexual que tuve en 2 ocasiones a la edad de 9 años por una persona que se suponía tenía que ser mi protector. Se convirtió en mi verdugo. Y la segunda, la violación por 6 desconocidos. Y como fruto hoy tengo una hija de ese acontecimiento. Regresando a El Salvador, ¿cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Bajo el amparo de tus padres o no tuviste a tus padres cuando en los tiempos que una criatura debe estar con sus padres? Es fuerte recordar, porque recordar es volver a vivir. Lo acabo de decir hace unos segundos. No tuve papá, lo conocí a los 10 años, lo vi a los 15 años luego.
Mi madre a los 6 años tuvo que emigrar a Estados Unidos. Tuvo que emigrar a Estados Unidos para poder llevarnos el sustento a nuestras familias. Lamentablemente fue dolorosa porque fui abusada física, emocional y sexual. Después de estar padeciendo un sufrimiento que parecía eterno, te abrazas a Jesucristo. ¿Cómo es esa conexión que tienes hacia Dios? Desde niña siempre me abracé a Jesucristo, pero al carecer de ese afecto familiar y aún religioso, tuve que padecer muchísimo. Fue hasta que llegué a Estados Unidos en un intento de suicidio, que creo que fue lo que hizo acercarme a Jesús, a través de una persona desamparada, que vivía desamparada en las calles. Cuando yo estaba a punto me acosté en los rieles del tren en la ciudad de Hempstead, Nueva York, a las 3 de la mañana, que no quería vivir. Fue ahí donde ese hombre que comía de la basura, ese hombre que estaba desamparado, fue el que Dios lo usó como un ángel de salvación. Y es a través de ese hombre que Dios llegó y tocó mi corazón y hizo que yo regresara, porque estaba enojada con Dios. Estaba enojada con Dios porque tenía una hija fruto de una violación y una iglesia que me había dado la espalda porque no sabían lo que yo había vivido. Ahora ya tienes esposa y familia, y como pastora de una iglesia, te sientes realizada, venciste el miedo. ¿Cómo ayudarías a otras mujeres que están pasando por las mismas situaciones que tú pasaste algún día? ¿Cómo yo las ayudaría? Pues dándole sugerencias. Porque no podemos nosotros decirle a alguien qué hacer y qué no hacer, pero sí sugerirle, y cada quien decide y opta por tomar sus propias decisiones, como yo lo hice. Primero, que busque de Dios, porque no existe nada en el mundo, ni el mejor psicólogo que pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Que busque de Dios, que se refugie en Dios. Segundo, que busque ayuda profesional, que hable, que no se quede callada, que se eduque, que no acepte que lo que está viviendo lo merece. Y tercero, que busque ayuda legal, porque la justicia existe, y más la divina. Ahora que ya tienes esposo, estás casada, te sientes realizada, eres pastora en una iglesia y has perdido el miedo de las cosas que te pasó en el pasado, ¿cómo ayudarías tú a las mujeres que están viviendo lo mismo que tú pasaste? Bueno, creo que dándole sugerencias, porque no podemos decirle qué hacer, porque al final del día cada quien opta por tomar sus propias decisiones, pero sí sugerirle que busque de Dios, porque es la mejor salida, que busque de Dios porque es la respuesta, Cristo es la respuesta, y sobre todo que busque ayuda, que no calle, que hable, que busque ayuda profesional como también ayuda legal, porque las mujeres nacimos para ser felices. El ser humano nació con un propósito divino para ser feliz. En tu libro Cicatrices llenas de gloria, tú describes todos los maltratos físicos, emocional. ¿Cuál es el maltrato que tú consideras que es el más fuerte y es más difícil de salir? Mira, si nos vamos bíblicamente, son dos fuertes. La cobertura de tus padres influyen en tu vida espiritual, personal, social. Esa es una de las fuertes. Creo que el ver crecido sin papá y
ver la partida de mi mamá, la separación de mi madre, la lejanía, la ausencia de ella, creó en mí marcas y huellas que provocaron mucho dolor y enmarcaron mi vida, enmarcaron todas aquellas cicatrices que el dolor dejó. Pero hay otra, que esta es no solamente en el ámbito social, sino también espiritual, que son las violaciones. Ver pasado por los procesos de violación sexual, no una, sino 2 veces, crea unas secuelas a nivel espiritual que impide que tú puedas amarte y valorarte. Doctora Rocío Villalba, ¿qué más nos puedes contar de tu vida ahora, en el presente, sobre tu iglesia, tu libro? Preséntanos eso. Es una maravillosa obra que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, me ha permitido escribir, plasmar parte de mi historia en este libro. A través de este libro expreso un porcentaje de lo vivido, de mis experiencias, cicatrices llenas de gloria. Este libro no solo está en español y lo pueden conseguir en Amazon, sino también está en inglés. Oh, wow. Y no es el único libro, también tenemos otros libros como lo que es conductas juveniles sexuales. Hablo mucho acerca de lo que es la sexualidad, porque cuando tú has pasado por procesos de abusos sexuales, esa es una de las áreas que se afecta y se afecta muchísimo. Y yo tuve que trabajar conmigo, tuve que estudiar y prepararme para hoy poder ayudar a otros jóvenes. Tuve la oportunidad de leer tu libro y la verdad me parece que es una Biblia para todas esas personas, no solamente las mujeres, pero hombres y mujeres, niños que no tienen una guía para ellos mismos valorarse. De verdad que ha sido un placer tenerte hoy aquí y conversar. Eres una gran persona y de verdad te veo como una persona que salió de una situación muy oscura y ahora brillas. Eres un ejemplo de superación. Gracias por la invitación. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque yo creo en las conexiones divinas y sé que este es un tiempo maravilloso donde a través de este libro y mis experiencias plasmadas en él puedo llegar a muchas vidas que han pasado o están pasando por circunstancias muy similares, circunstancias que dejan en nosotros marcas, huellas, cicatrices, tanto en adultos como en niños, mujeres y hombres, pero esas cicatrices que pueden producir gloria. Nuestra película estará pronto para que puedan todas esas vidas ser bendecidas y darse cuenta que hay esperanza. Gracias. Gracias a ti, ha sido de verdad un placer.